Retomamos pues esta entrevista que le hicimos al doctor Alejandro Espinosa Calderón. Él es científico genetista especializado en la biodiversidad de maíces mexicanos y actualmente pues también está al frente de esta CIBIOGEM, de esta Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, donde ya le decíamos participan 6 secretarías de Estado y también el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, el CONACYT, pues para salvaguardar la seguridad en esta materia o la llamada bioseguridad en esta materia en nuestro país. Vamos a retomar pues estas declaraciones que nos hizo el doctor Alejandro Espinosa a la revista Contralínea. Primero, pues recordando estas palabras que ya poníamos este fragmento la semana pasada, donde él nos decía que se necesita quitarle la vida a los granos de maíz transgénico, es decir, que lleguen a México sin su poder de germinación. Y regresamos. Necesitamos México produce 27.5 millones de toneladas de maíz. Importamos 17 millones de maíz transgénico. Necesitamos que ese maíz transgénico, por un término de bioseguridad, ese maíz que se importa es grano, puede germinar. Si hay escapes en el traslado de... ¿Qué ha ocurrido estos accidentes donde se les cae el así es una de las hipótesis de la probable contaminación, que se cayó, que etcétera. También la otra que la gente que se moviliza, que va al norte, trae algunas semillas, etcétera. Sí. Pero lo que necesitamos es que todos esos millones de toneladas ingresen a México sin viabilidad, sin poder de germinación, o sea, sin que germine. ¿Y eso es posible? Sí es posible y tendremos que proponer una manera concreta para que en el seno de la CIBIOGEM, en el pleno de la CIBIOGEM, con los titulares, se emita una política que la asuma este gobierno o el que viene, considerando que sería el siguiente piso, para que todo lo que ingrese sea maíz sin viabilidad. Es posible. Es relativamente muy accesible. ¿Es un tipo de variedad específica o cómo sería esta frontera o No, lo que importa a México son 17 millones de toneladas de maíz. Estados Unidos... ¿Algún tipo de maíz específicamente? No. De germinación, no. Lo único que se haría sería someter a lo que antes de ingresar al país a un tratamiento de calor. Si el maíz se pasa por una fuente de calor de 52 grados, unos minutos, exactamente, se esteriliza. Eso es fundamental. ¿Y qué se requieren máquinas? Se requiere pasarlo como lo que exportamos nosotros, por ejemplo en mango. Las empacadoras de mango pasan de alguna manera, se sumergen en agua y agua a cierta temperatura para que tenga la seguridad de la inocuidad cuando ese mango va a Estados Unidos. ¿Sería muy caro? Tiene que hacerse estudios concretos y así es. No, el método es calor, no hay otra. Bueno, sí hay otra posibilidad que se ha manejado, que sería triturar, que entrara todo el grano triturado. Pero se me hace un poco más triturarlo, porque
se importa de repente el grano para hacer industrialmente algún procedimiento en rolados, en hojuelas, ese tipo de cosas. ¿Y esta propuesta ya se planteó? No se ha formalizado, estaría por plantearse. Sí. Y eso, pero no es nuevo esto, desde el año 2000 enseguida del año 2000 se estableció que México, que si se permitía el ingreso de México, México debería de proponer que entrara el maíz sin germinación. ¿Y esto lo conocerá el presidente López Obrador? Tenemos que informarlo con detalle, pero sí es, a ver, ¿por qué es tan importante que no se contaminen nuestros maíces? Sí, porque una planta de maíz produce de 5 a 27 millones de granos de polen. Y no hay frontera para el polen. El polen es libre completamente. El maíz es una planta de polinización cruzada. La directora de CONACYT siempre ha dicho que es un cultivo promiscuo, o sea, dado a recombinarse todos con todos, ¿no? Así es, o sea, es de polinización cruzada. ¿Qué significa eso? Que el grano de polen de una planta, en el 97% de los granos de polen de esa planta contaminan a otras, polinizan, no contaminan, polinizan. Sería si fuera transgénico, que no les gusta a los simpatizantes de los transgénicos que digamos que es un contaminante. Bueno, no les gustan muchas cosas, Así pero es. hay que hablar con ellos. Así es. Pero entonces si una planta tiene esa capacidad de polinización y de fecundación, la capacidad de contaminación de nuestros maíces nativos es muy alta. Por eso tenemos que tratar de preservar. Recordemos que a ojos del doctor Alejandro Espinosa, secretario ejecutivo de la CIBIOGEM, pues los permisos que se otorgaron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para pues producir, para sembrar transgénicos en México, incluyendo maíz transgénico, es un crimen de lesa humanidad por muchos temas, entre ellos que causa la muerte no solo de las especies como las conocemos en su reproducción, en su vida natural, que ya dependería solo de semillas que tienen la capacidad de destruirse, es decir, de que ya no se tengan nuevas generaciones de las plantas, y al mismo tiempo muerte para las personas a través de enfermedades terminales como el cáncer. A estos transgénicos se les ha vinculado con cánceres pues ya muy identificados, y que en ese sentido pues el caso de atacar o de contaminar el centro de origen y de mayor biodiversidad de maíz en el mundo, pues es un atentado contra la humanidad. De eso se trata parte de la crítica que ha hecho el doctor Alejandro Espinosa. En el siguiente fragmento de esta entrevista que nos concedió a la revista Contralínea, pues vamos a escuchar de las propias palabras del secretario ejecutivo de la CIBIOGEM, de cómo nos habla de cuando llega una contaminación al maíz, no hay forma de eliminarla. El grano se tendría que destruir prácticamente, porque no se puede limpiar a sí mismo de forma natural. No es como que se contamina en esta generación o en este ciclo de cosecha y al siguiente ya no está contaminado, no, se sigue reproduciendo ya con los transgenes pues contaminados, es decir, ya se mezcla totalmente en su ADN y se sigue reproduciendo. Por ello,
director de la Cibiogem, el secretario ejecutivo de la Cibiogem, nos habla de la importancia de este decreto que emitió el presidente López Obrador al inicio de su gobierno y que actualmente, pues no hay que olvidarlo, está sometido en un panel de controversia del TEMEC por Estados Unidos a un proceso para, pues Estados Unidos, de acuerdo con los intereses que defiende, que son los intereses de las transnacionales, para echarlo abajo, y eso no se debe de permitir. Nosotros tenemos el derecho como mexicanos, como mexicanas, a defender la forma en cómo nos alimentamos y a rechazar totalmente los transgénicos de nuestra dieta y por supuesto de nuestro país, a eliminarlos poco a poco y decir no a los transgénicos. Es una postura que no solo beneficia a los mexicanos, a las mexicanas, sino al resto de la humanidad y también a la propia producción agrícola. Vamos a escuchar este fragmento. Cuando llega un transgénico a una planta de maíz nativo, no hay forma de eliminar el transgén de ahí. O sea, tendría que destruirse. Así es, así es. Y además es terrible porque no podemos saber que ya le llegó la contaminación. Hasta que pues, solo con pruebas genéticas, así es. Eso sería muy costoso. Es terrible, es muy caro, pero lo que sí podemos es evitar que germine. Es urgente. Es muy urgente. Entonces, uno de los proyectos y lo que tiene mucho interés tanto CONACYT como Cibiogem es darle primero darle trazabilidad a ese maíz que ingresa, al maíz que ingresa. Trazabilidad es seguirle la pista. Exactamente, seguirle la pista. Y que hasta ahora y menos en el pasado, con el decreto esto toma mucha importancia, porque el decreto dice que el maíz transgénico puede usarse para usos pecuarios. Entonces no podemos dejar libre que entre a México maíz transgénico amarillo y de repente alguien decida que en lugar de irse a la elaboración de alimentos pecuarios, pues se destine una parte hacia la alimentación humana, hacia la fabricación de tortillas, que era en el pasado presuntamente podría haber estado ocurriendo que se importaba y algunos cupos se orientaban hacia el canal de elaboración de tortillas, hacia el sistema masa tortilla. Eso pasaba porque no había vigilancia. Porque no había vigilancia. Ahora tenemos y hemos platicado por instancia de los miembros de Cibiogem y de la propia directora de CONACYT, se ha platicado con Maseca que elabora harina para tortillas. La empresa más importante elaborando harina. Y tenemos la aceptación de que esta empresa no va a usar absolutamente maíz transgénico. Y además tenemos, y así se está haciendo, así se seguirá haciendo, muestreando las plantas de Maseca, tomando harina, tomando grano que servirá para hacer harina, para verificar que no tenga transgénicos. Allí está el control de que las tortillas lleguen a la población mexicana, como señala el presidente en el decreto. Las tortillas deben elaborarse con maíz no transgénico. Sí. ¿Qué más se tendría que hacer para...? También, además de Maseca, que es un actor fundamental México utiliza 14 millones
de toneladas de grano de maíz para satisfacer completamente las necesidades de elaboración de tortillas en un año. 14 millones. México produce 27.5 en total de maíz. De esos 27.5, 24 son de maíz blanco, 3.5 son de maíz amarillo. Entonces, si necesitamos 14, tenemos 24. Quiere decir que somos autosuficientes y tenemos todo el maíz que necesitamos para las tortillas de todos los mexicanos. Maíces mexicanos, maíces nativos, maíces mejorados, pero producidos en México, no transgénicos. De esos 14 millones, con los que se fabrican cada día y se consumen 300 millones de tortillas por los mexicanos y mexicanas. Cada día consumimos 300 millones de tortillas. Se pensará que es demasiado. No es demasiado, sería poquito menos de 3 tortillas por persona. No, porque hay un buen porcentaje de mexicanos que no comen 3, que comen muchas más. Habemos otros que a lo mejor 2. Yo me como 2 tortillas de manera religiosa todos los días. En el desayuno, puede ser alguna en la comida, etcétera. Andaría alrededor de unas 5 tortillas. Pero hay quienes comen muchas más. Quizás hay algunos grupos que no coman, pero son 300 millones de tortillas cada día. Tenemos la garantía, y el presidente habla con fundamento. O sea, si México es autosuficiente, decidimos comer tortillas no transgénicas y tenemos el derecho de hacerlo. Esta última frase del doctor Alejandro Espinosa es fundamental. Tenemos el derecho a elegir lo que comemos, y en este caso pues debemos elegir que nunca será positivo comer tortillas hechas a base de maíz transgénico, y eso se debe respetar por Estados Unidos y por cualquier otro gobierno, y sobre todo por las corporaciones. No tenemos por qué someternos a los intereses de las corporaciones transnacionales que tanto daño le han hecho a la agricultura, pero sobre todo a la salud y a la vida, con esta apropiación de la naturaleza, algo que jamás debió de haber ocurrido. En el siguiente fragmento de la entrevista que sostuvimos con el actual secretario ejecutivo de la CIBIOGEM, nos comenta que más del 90% de la siembra de maíces en Estados Unidos es transgénico, y de ahí la urgencia que tiene, se desprende por supuesto de esta declaración, la urgencia que tiene el gobierno estadounidense de defender a esas corporaciones, a esas transnacionales encabezadas por Bayer Monsanto, para que coloquen estos maíces transgénicos en el mundo, incluido, y no les importa, en el centro de origen de este grano. Además, nos comenta que necesitamos que estos maíces que entran a México, porque estamos obligados a esta importación de maíz amarillo transgénico para forraje, pues entren sin poder de germinación para evitar estos riesgos de contaminación, que además la contaminación, ya lo vimos en el caso del algodón, pues es algo que no se puede frenar, no tiene fronteras. El polen no tiene fronteras, se dispersa y contamina. En el caso de los transgénicos, vamos a escucharlo. Estados Unidos siembra 35 millones de hectáreas de maíz, más de 350 millones de toneladas, y la mayoría, más del 90%, son transgénicos. Necesitamos que esos que llegan a México lleguen, si entran a México, entren sin poder germinativo, sin viabilidad. Viabilidad que significa la capacidad que tiene vida.
y eliminando la viabilidad se elimina la germinación. Además de que entren sin germinación, tener la certeza de que se orientan hacia el uso pecuario. Absolutamente nada de ese maíz debe ir hacia el circuito de la masa y la tortilla. Y luego el otro, le decía lo de verificar el grano y la harina, el grano del cual se fabrica la harina, y lo otro, los grandes distribuidores, concentradores de grano, quienes capturan, quienes concentran. Hay empresas conocidas en el mundo y que están en México también, que de repente especulan y concentran el grano. También todo eso que se concentra tenemos que muestrearlo y verificar que no tenga transgénicos, porque si los tiene, ese grano se va a las tortillerías y las tortillerías estarían fabricando tortillas que tienen transgénicos. El control no está en las tortillerías, porque son más de 100,000, 115,000, 120,000, me dicen mis compañeros de la industria de la masa y la tortilla, formales, pero hay un porcentaje importante que son tortillerías que no se han agrupado, que no se han formalizado, solo en la Ciudad de México y en todo el país, pero lo que sí tenemos claro es que las mejores tortillas, las tortillas más sabrosas, las tortillas de alta calidad son las de los maíces nativos. Hay razas de maíz con las que se fabrican las tortillas más fabulosas, gourmet, que no tienen comparación. Hay una raza que se llama pepitilla. Esa raza crece su distribución es Guerrero, Morelos, algo de Oaxaca, más o menos esos lugares. Hay que recordar que el gobierno de Felipe Calderón otorgó 195 permisos en fases piloto y experimental para siembra de maíz transgénico entre 2009 y 2012 a favor de las transnacionales como Bayer Monsanto, Pioneer y Dow AgroScience. Además, les concedió 256 autorizaciones o permisos para sembrar, entre otras cosas, algodón. Para específicamente se otorgaron 199 permisos. Además, para sembrar soya transgénica, en ese sentido se otorgaron 30 permisos y para sembrar trigo transgénico, en ese caso fueron 36 autorizaciones. Ello, aunque desde entonces existía ya evidencia científica de que esos organismos estarían relacionados con enfermedades terminales como el cáncer y que amenazaban la vida de otras especies, incluidos los polinizadores como las abejas y las mariposas, y también que se afectaba de forma irreparable al medio ambiente. Para el caso del maíz, los permisos se dieron pese a que México es centro de origen y biodiversidad de este grano y de que tanto la alimentación y la cultura del país están íntimamente vinculados a la producción de maíz. Pues parte de lo que hemos estado revisando en la revista Contralínea tiene que ver con todos estos permisos y también la responsabilidad en un crimen de lesa humanidad continuado que se ha generado en México por estos permisos que se otorgaron en el sexenio de Felipe Calderón. Recordar que la siembra ya masiva o ya la siembra para producción se frenó por la campaña Sin Maíz No Hay País y
por otras organizaciones civiles que promovieron juicios y que ganaron amparos para que no se permitiera ya esta siembra masiva de maíces transgénicos que nos hubieran llevado a una crisis terrible que a la fecha pareciera ya estaría totalmente contaminado todos los maíces mexicanos, que solo servirían para el lucro de estas corporaciones, porque ni siquiera tendríamos una mejor alimentación, al contrario, estaría en riesgo nuestra salud, pero como siempre les importaba nada la salud de los mexicanos, de las mexicanas, a esos gobiernos que solamente beneficiaban el lucro y por supuesto a las grandes transnacionales. También el doctor Alejandro Espinosa nos comentaba en esta entrevista, y es el siguiente fragmento que vamos a revisar, cómo los maíces se pueden mejorar sin necesidad de que sean transgénicos, es decir, sin que sean organismos genéticamente modificados. Se van, digamos, mejorando a través de todas estas cruzas que se hacen. Él mismo nos hablaba de que su polinización es de carácter cruzado, incluso se les conoce como especies promiscuas por lo fácil que es que se polinicen con diferentes genes, y en ese sentido nos habla específicamente de una de las razas de maíz que él mismo nos comenta es la más sabrosa que existe en México, que es la pepitilla mejorada. Vamos a escucharlo. Se juntaron, se recombinaron, se fueron seleccionando, se fueron avanzando, y ese pepitilla no es más que puro pepitilla. Entonces no tiene el estigma de que al ser una variedad mejorada por los mejoradores perdió las cualidades del maíz nativo. No, es la concepción de excelentes mejoradores comprometidos con este país, que mejoran las variedades nativas. Lo mejor para mejorar las variedades nativas es el mejoramiento participativo. ¿Cómo es eso? Trabajando con los productores, apoyándolos, acompañándolos para que ellos lo mejoren. Entonces esa variedad en el reto que tenemos de la suficiencia alimentaria y soberanía alimentaria, esos 17 millones que importamos los tenemos que producir en México. Y cuando eso llegue, entonces sí, no les vamos a comprar a los norteamericanos. ¿Lo podemos lograr? Pues sí se puede lograr. Sí se puede lograr porque tenemos una gran cantidad de variedades mexicanas desarrolladas por mexicanos, no por centros internacionales, sino por investigadores nacionalistas, por las universidades de este país. Se puede lograr la autosuficiencia alimentaria en el caso del maíz, es lo que observa el científico genetista Alejandro Espinosa Calderón, sobre todo entendiendo que llegará el momento en el que México no tenga ninguna necesidad de importar estas toneladas de maíz transgénico de los Estados Unidos para forraje. Él dice que sí se puede lograr impulsando el campo mexicano, y que eso es hacia lo que debemos de aspirar, no a abrirles las puertas totalmente a estos transgénicos. Además, se refiere a que si en nuestro país el maíz se llega a contaminar de una forma masiva, se va a generar un daño terrible a la humanidad, no solo a los mexicanos, a las mexicanas, a nuestra alimentación, a nuestras costumbres, a nuestra salud, sino en general a la humanidad. Vamos a escucharlo. El maíz se convirtió en la entrega más relevante de las culturas de nuestros antecesores que entregaron al mundo. Si el maíz se contamina, si el maíz pierde su estabilidad genética,
estaríamos propiciándole un daño terrible a la humanidad entera. La posibilidad que tiene México para soportar el cambio climático es la resiliencia que tienen nuestras variedades nativas. No hay comparación, o sea, lo que está puesto en juego es el paradigma de la uniformidad de los transgénicos, llámese maíz, soya, algodón, etcétera, y lo que representa la agricultura en pequeño, la agricultura familiar, la diversidad genética. Aún en nuestra agricultura empresarial, sí, pero con los conceptos que le convienen a México. No hay duda, y entonces el camino es la suficiencia y soberanía alimentaria. Esos 17 millones se pueden producir en México. ¿Cómo se pueden producir? Utilizando 2 millones de hectáreas en el sur del país, en el ciclo otoño-invierno, cuando las tierras no están en uso, con pequeñas adecuaciones para regarse con el agua que hay en suficiencia en el sureste del país, y regar, y eso le daría a México por lo menos 16 millones de toneladas adicionales, y además aprovechar algunas tierras que ahora se dedican a un objetivo de pastoreo. Esas tierras tendrían que dedicarse a la producción de maíz, y México podría fácilmente tener más de 50 millones de toneladas de maíz cada año. Necesitamos 45, sumando lo que pues se produce en los 27 más los 17 que se importan. Y ese es el camino de lo que queda de este gobierno, y el siguiente en un siguiente piso de la transformación que señala el presidente. Hay que valorar esta reflexión que hace el científico Alejandro Espinosa Calderón, en el sentido de que existen dos paradigmas, pero además dos paradigmas que están en pugna en estos momentos en nuestro país y en el mundo. El primero de ellos es un paradigma de la uniformidad, así lo considera él, a través del uso de estas semillas genéticamente modificadas, que lo que hacen es apropiarse de esta naturaleza, de la biodiversidad, extinguir la biodiversidad. Y el siguiente paradigma es el de la biodiversidad genética, que se produce, como estamos en este momento, a través de pequeñas parcelas donde se hace pues toda esta mezcla de genes, pero de genes no contaminados con transgénicos. Y estos dos paradigmas están en juego en este 2024. El mismo, al final de su declaración, muy claramente señala que el siguiente piso de la cuarta transformación sería consolidar este paradigma de la biodiversidad genética. No solo está en juego los programas sociales, que si se va a respetar que digamos, la autosuficiencia en materia energética, lo que hoy decía el presidente López Obrador, de que ya fue rescatado Petróleos Mexicanos, de que ha sido rescatada la Comisión Federal de Electricidad, de que ya se impiden estos negocios jugosos para contratistas, incluyendo dueños de medios de comunicación, en cárceles, en hospitales, que generaban pues un gran negocio para los empresarios y un pésimo negocio para las mayorías. No solo se trata de eso, también se trata de nuestro futuro como humanidad, y esto es muy importante entenderlo, porque
¿qué pasó en los sexenios, no solo de Calderón, donde apunta muy claramente el científico Alejandro Espinosa a ubicar el peor daño a la humanidad y señalarlo incluso como un crimen de lesa humanidad? No solo pasó en el sexenio de Felipe Calderón. En el caso de Vicente Fox, él otorgó 7 permisos para siembra piloto del maíz transgénico en 2005. Además, en 2005 y 2006 concedió 49 permisos para siembra de algodón genéticamente modificado. Ahí empezó el drama del algodón transgénico. 11 permisos para que se sembrara soya transgénica y 1 para que se sembrara alfalfa genéticamente modificada. En el caso de Enrique Peña Nieto sucedió exactamente lo mismo. Ese es el modelo que quieren, el del privilegio para un puñado de personas que se adueñen del mundo, que se adueñen de la biodiversidad, que se adueñen de toda la riqueza, incluido, por supuesto, el petróleo. No solo se trata de eso, que es quizá un poco más tangible, también de esto que tiene que ver con los granos, con la vida, con la alimentación, con nuestra propia cultura. En el caso de Peña Nieto, entre 2013 y 2018 concedió 141 permisos para siembra de transgénicos experimental y piloto. En el caso del algodón fueron 111 autorizaciones, en el caso del trigo fueron 14, en el caso de la alfalfa 4, en el caso del limón mexicano 5, en el caso de la naranja dulce Valencia 3, en el caso de la soya 3 y en el caso del frijol 1. Ni siquiera sabemos si la naranja con la que nos hacemos jugo o con la que pues nos alimentamos de forma directa con esta fruta es transgénica. En el caso del limón mexicano, también la alfalfa, la soya, el frijol, todo esto se permitió en su momento en estos sexenios de neoliberalismo, entre el sexenio de Fox y el sexenio de Peña Nieto. Se liberaron todas estas todos estos permisos. Además de estos, también se dio en el caso de la calabaza, de los chiles. Nuestra cultura está basada en esta biodiversidad de picante. Además, el amaranto, en fin, o sea, es terrible lo que hicieron en nuestro país. Y vamos a ver específicamente el caso del algodón, que sorprende. Hasta las variedades silvestres ya son transgénicas porque la contaminación se dispersó a todo el territorio nacional. No tenemos una sola planta de algodón que se produzca en México de forma, digamos, por agricultura o de forma silvestre que no sea transgénica. Así de grave es, y eso nos lleva a que en el caso, por ejemplo, del algodón para curación que tenemos en nuestras casas, que compramos para cuando sufrimos algún accidente doméstico y nos cortamos, pues nos curemos, bueno, ese algodón es transgénico. Si tenemos un bebé en casa y se le compran pañales, los pañales que se le ponen en su pielecita, pues cercanos a su piel, es transgénico. Las toallas sanitarias son transgénicas, los cotonetes son transgénicos. Eso está en contacto con nosotros, con nuestra piel, con nuestra vida más cercana, y todo es transgénico. La ropa de algodón que se produce en México a estas alturas es transgénica. Si bien el algodón de México claramente es un algodón transgénico. Vamos a escuchar al doctor Alejandro Espinosa hablarnos de esta terrible crisis en el caso del algodón. No, en el algodón es una historia triste, es una historia desafortunada, porque se permitió la siembra de algodón transgénico. El algodón transgénico es una planta autógama, como decíamos, que ella misma se poliniza, se fecunda, y entonces se permitió mucho antes de las siembras experimentales de maíz, y en el tiempo lo que ha ocurrido es que también
los gobiernos neoliberales abandonaron la investigación en algodón. Teníamos variedades que eran convencionales, no transgénicas. Se cerró completamente la investigación en algodones nacionales y se cedió completamente la posibilidad de sembrarse transgénicos. Y entonces todo lo que se siembra es transgénico actualmente. Así es. Y no hay manera de... Sí, CONACYT tiene un proyecto que se está apoyando y en ese proyecto el objetivo son contar con variedades de algodón convencionales y es recuperar todo lo que abandonamos y que se había dejado de lado y volver a tener variedades convencionales. Quien es muy destacada en este tema es la doctora Ana Wegier, que está en el Consejo Consultivo Científico de la CIBIOGEM y que participa en ese proyecto. Sería muy interesante que platicara con detalle con ella, porque la historia desagradable es que todas las que en México hay varias especies y varias formas silvestres de algodón. Todas ellas fueron contaminadas. O sea, terrible. Es una historia terrible. Y no solo eso, se decía, es que el algodón se autoriza en el norte del país. Y entonces las variedades silvestres que están en el sur no les va a pasar nada. Pues llegó a todos lados las contaminaciones. Y no solo eso, comenta la doctora Ana Wegier, que se hicieron combinaciones inesperadas de transgénicos. O sea, había un transgénico, así es, había un transgénico de un transgénico de algodón con un cierto evento transgénico y se han encontrado combinaciones de eventos de transgénicos apilada, o sea, unos y otros y entonces es un proyecto de CONACYT que está en marcha, que está tratando de recuperar el valor que tiene que un país tenga investigación nacional, que genere alternativas con variedades no transgénicas. Va a tomar varios años, pero habiendo la decisión, acabo de escuchar a la doctora Ana, en otros países hay variedades no transgénicas. O sea, se pueden traer semillas no transgénicas y eso permitiría que se avanzara rápidamente. Sin duda es terrible, porque hay en Oaxaca gente que cultiva algodón para hacer prendas y prendas de colores y distintas artesanías, y sus variedades fueron contaminadas. Y ellas, ¿quién les explica? ¿Quién se las contaminó? Pues si ellos lo que hacen es sembrar sus variedades. A ver, que vengan a explicar quienes aprobaron esas siembras, ¿no? Varios temas sobre esta declaración del científico genetista Alejandro Espinosa. Primero, este terrible descubrimiento de que hay combinaciones inesperadas de transgenes en el algodón, combinaciones que se han apilado unas sobre otras, lo cual pues haría todavía más difícil la limpieza. Recordar que él nos ponía como ejemplo el caso del maíz, que una vez que se contamina se tiene que destruir, que no hay manera de limpiarlo de estos transgénicos, y
pues sería el mismo caso. Y segundo, pues advertir que el propio científico nos señala que vengan los responsables a explicarle a las personas que su algodón fue contaminado. En el caso sobre todo de pues las personas más vulnerables, él pone como ejemplo las personas indígenas de Oaxaca, pero pues no serían los únicos núcleos afectados. Estos permisos se dieron solamente en el norte del país y han contaminado todo el territorio donde se siembra o incluso se tenía estas variedades silvestres. Toda variedad silvestre ha sido contaminada por los transgénicos. Una historia terrible y triste, nos señala el doctor Espinosa Calderón. Recordar cómo fue avanzando estos permisos, porque hay que ponerle nombre y apellido. En el sexenio de Vicente Fox se entregaron 49 permisos para siembra de algodón transgénico. En el sexenio de Felipe Calderón se entregaron 119 permisos para siembra de algodón transgénico y en el caso de Peña Nieto 111 autorizaciones para esta siembra de algodón genéticamente modificado. En total 279 permisos en esos 3 sexenios que acabaron contaminando absolutamente todo el algodón mexicano. La única posibilidad que tenemos de recuperar pues esta biodiversidad en el caso del algodón es traer las semillas del extranjero donde no se encuentran contaminadas por transgénicos. Así de terrible la situación y a la par reconocer cómo se iba también extinguiendo la investigación. Él dice se abandonó la investigación en estas variedades de forma premeditada. Pues una situación realmente alarmante lo que se vivió en esos momentos. El doctor Alejandro Espinosa nos explica también cómo la Cibiogem está integrada por 6 secretarías y el CONACYT y cómo se le ha dado un viraje completamente a esta Cibiogem ya con la cuarta transformación para garantizar la bioseguridad y de ahí la importancia de reconocer que en juego están muchos temas en las próximas elecciones de 2024. Hay que salir masivamente a defender la democracia, pero sobre todo a defender los intereses de la mayoría del pueblo de México en estas futuras elecciones. Vamos a escuchar cómo nos explica el doctor Alejandro Espinosa esta integración de la Cibiogem y este viraje en su política pública. La Cibiogem está integrada por 6 titulares de 6 secretarías de Estado y la directora en este caso de CONACYT. Los titulares de Semarnat, de SADER, de Educación Pública, de Hacienda, de Economía, son las instituciones, las secretarías más relevantes que tienen que ver con la bioseguridad de México. ¿En qué momento estamos? La Cibiogem nace se crea con la ley al promulgarse la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en el año 2005. Esa ley fue hecha, se le conoce con el nombre de una corporación oligopólica a nivel mundial, Ley Monsanto, así es, la Ley Monsanto, y estaba hecha para regularizar cómo se liberarían los transgénicos y los organismos genéticamente modificados en México. Para eso fue hecha. Y desde entonces estuvo capturada, estuvo en manos de los neoliberales, de la larga noche neoliberal que viene desde hace 36 años, con la Cibiogem del 2005 hacia acá. En lugar de la Cibiogem y la Secretaría Ejecutiva ser un garante de la bioseguridad, se convirtió en un promotor de los transgénicos. Los secretarios ejecutivos que estuvieron aquí hicieron todo lo que podían hacer para liberar finalmente los transgénicos, en el caso más emblemático de maíz. Y así lo estuvieron haciendo de manera
escandalosa, de manera grosera, en algo que no merece México. A partir de este gobierno de la 4T, a partir de diciembre de 2018, hubo un viraje completamente diferente. Esta Secretaría Ejecutiva y la Cibiogem se convirtió realmente en el objetivo central que se tiene de propiciar la bioseguridad integral para bien de la salud, bien del ambiente, bien de las variedades nativas de maíz y de otros cultivos cuyo centro de origen es México. El maíz es emblemático por todo lo que representa, pero hay otros cultivos originarios cuyo centro de origen es México, como el frijol, la calabaza, el amaranto, los chiles, etcétera. Hay que continuar defendiendo a toda esta biodiversidad de la que ya nos hablaba el científico genetista Alejandro Espinosa, sobre todo entendiendo el grave daño que se le hace no solo a los mexicanos, a las mexicanas, sino también al resto de la humanidad. Por último, vamos a ver un fragmento de lo que nos comenta de cómo a partir de 2018 la Cibiogem ha ido revirtiendo esta inadecuada liberación de transgénicos en México. El doctor considera positivamente que se ha podido avanzar en la medida de lo posible, entendiendo que es una etapa de transición y no de radicalización, y que será en el siguiente sexenio si se tiene pues esta continuidad de la cuarta transformación, donde ya se profundice pues toda esta bioseguridad y que México defienda su soberanía alimentaria, su soberanía en decisiones tan fundamentales como que seamos conscientes de que lo que necesitamos son alimentos no transgénicos. En Europa, en toda la Unión Europea, están prohibidos los transgénicos para alimentación. La miel mexicana ha sido devuelta a los productores mexicanos cuando va contaminada por transgénicos. Entonces, ¿por qué nosotros sí y en otros países se respeta su soberanía alimentaria? Pues nosotros también debemos de asumir esta exigencia de que se nos respete nuestra soberanía a pues comer tortillas no transgénicas y comer el resto de nuestros alimentos no transgénicos. Vamos a escuchar este último corte. El contexto en el que está Cibiogem ahora es que del 2018 para acá se ha logrado revertir muchas de las instrumentos y de las medidas inadecuadas que se habían venido promoviendo para la liberación de los transgénicos en México. Uno a uno fueron cambiándose, y se tiene que reconocer en esa etapa neoliberal, en esa etapa de Cibiogem completamente a favor de los oligopolios, la defensa gallarda que han hecho las organizaciones civiles, la campaña Sin Maíz No Hay País, que nuestro presidente con cierta frecuencia se refiere a esta organización.